я родился, при советах я родился, при советах я родился. Привет, amigos míos. Un video más con el profesor Javier. Un cordial saludo para Luis desde nuestra hermana República de Bolivia. Siempre es un gusto atenderlos. Bienvenidos. Esta vez nos dejan un vector J con módulo 27 metros dirigido desde el sur hacia el oeste 22 grados. Como dijimos en nuestros videos anteriores, tenemos primero que reconocer en qué coordenadas nos están dando dicho vector. Nos podemos dar cuenta por el sur y por el oeste que este vector viene dado en coordenadas geográficas. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es tratar de graficar en el plano cartesiano el vector. ¿Dónde podemos encontrarlo? Si nos damos cuenta, tenemos aquí el norte, el sur, este y oeste. Dice del sur al oeste. Entonces el vector estará en el tercer cuadrante. Entonces borramos esto y dibujamos al vector en el tercer cuadrante. Vamos a ponerlo aquí. Por aquí vamos a poner la coordenada X, la Y, y también vamos a poner, como hemos dicho, el norte, el sur, el este y el oeste. Ahora el vector lo vamos a dibujar aquí. Aquí estará situado el vector J. ¿Qué hacemos luego? Como un tercer paso, ubicar los ángulos que tiene este vector en este cuadrante. Sabemos que desde el eje X positivo hacia el vector vamos a tener el ángulo φ. Por este otro lado vamos a tener este ángulo llamado alfa o el ángulo director. Por este otro lado vamos a tener a beta y aquí vamos a tener a θ o ángulo rectangular. Ya tenemos los cuatro ángulos. ¿Cuál nos falta? El ángulo geográfico, ¿no? Entonces aquí tenemos el ángulo geográfico que va del sur hacia el oeste. Ahora vamos a poner los valores de dichos ángulos. Tenemos θ, φ, ρ, alfa y beta como ángulos directores, alfa y beta. θ, ángulo rectangular, φ, ángulo polar, ρ, ángulo geográfico. ¿Cuánto vale? Nos dice para ρ, ángulo geográfico. ρ valdría en este caso 22 grados. Si ρ vale 22 grados, puedo encontrar automáticamente θ, es decir, cuánto me falta para completar 90. En ese caso sería 68 grados. Haciendo una resta de 90 menos 22, yo tengo 68. Si ya tengo este valor de ρ, que es de 22 grados, y le sumo más el cuadrante de 90 grados, voy a obtener alfa. Y lo que me quedará es 112 grados para alfa. 112 grados. Ahora, si ya tenemos este valor de θ, miren, aquí tenemos θ, 68, y le sumamos 90, más 90, vamos a tener beta, y nos quedará 8. 9 y 6 son 15.
y tendríamos 158 grados para beta. Si seguimos sumándole 90 más, tendríamos phi. Entonces le sumamos 90 grados más y nos quedaría 8, 9 y 5, 14, y tendríamos un ángulo de 248 grados para el ángulo polar. En el literal A nos dice expresar este vector en coordenadas polares. Ahora entonces nos quedaría en el literal A. ¿Cómo viene expresado un vector en coordenadas polares? El vector J será igual a el módulo que ya nos da 27 metros, punto y coma, y el ángulo polar phi, 248 grados. Ahí tendríamos el vector en coordenadas polares. Pasemos al literal B, coordenadas rectangulares. Entonces aplicamos nuestra fórmula. Jx va a ser igual a j por el coseno de phi y jy al módulo por el seno de phi. Recuerden, phi, ángulo polar. Ahora, reemplazando, nos quedaría j, tengo 27 metros, y multiplicamos por el coseno del ángulo phi, 248 grados. Y para jy tendríamos 27 metros que multiplican al seno de 248 grados. Ahí lo tenemos. Para jx nos quedaría menos 10,114 metros, y para jy nos quedaría menos, haciendo en nuestra máquina, 25,034, menos 25,034 metros. Ahí tenemos la coordenada rectangular en X y la coordenada rectangular en Y. Ahora, poniéndolo como vector en coordenadas rectangulares, nos quedaría el vector J, menos 10,114 metros, punto y coma, menos 25,034, y afuera le vamos a ubicar los metros, ¿no? Y aquí quedarían las coordenadas rectangulares establecidas. Menos 10,114 y menos 25,034 metros. Para el otro literal, el vector en función de sus vectores base. De una vez vamos a ubicar aquí. Para el literal C. ¿Por qué? No es más que aumentar los vectores unitarios y J. Entonces, menos 10,114 en I y menos 25,034 en J. Y por fuera, metros. Esto en coordenadas de sus vectores base. Ahí tenemos. Ahora, para el literal D, nos piden en función de su módulo y unitario. Entonces vamos a poner el vector J viene dado en su módulo por el unitario del vector J. Reemplazando, tendríamos J es igual
el valor de 27 metros por el coseno de alfa en I más el coseno de beta en J, y poniendo los valores respectivos para alfa y beta, 27 metros, coseno de alfa, 112 grados para I, más el coseno de beta, 158 grados en J. Obteniendo estos valores del coseno de 112, nos quedaría 27 metros que multiplican al coseno de 112 menos 0,375 menos 0,375 para I, y el coseno de 158 nos dará un valor de menos 0,927. Esto en J. Ahora miremos, el vector unitario tiene signo menos y menos. Las coordenadas de sus vectores base, menos y menos. Y las coordenadas de rectangulares, menos, menos. Coincide con la marca de nuestro tercer cuadrante, que es menos para X y menos para Y. Así podríamos también comprobar. Hemos llegado a la parte final del desarrollo de este ejercicio. Моя страна. Siguiendo con este otro ejercicio, ahora tenemos el vector F. Como vemos, tiene la estructura de las coordenadas del módulo y su unitario. Entonces ubiquémosle aquí, en función de su módulo y unitario. Lo que está en el paréntesis es el vector unitario de este vector F. Es decir, que esta partecita será el coseno de alfa y esta otra será el coseno de beta. Por definición, como hemos venido haciendo en otros videos. Este valor nos puede ayudar mucho. Entonces, saquemos de una vez. El coseno de beta, ¿a qué es igual? A menos 0,688. Si nosotros introducimos estos valores para obtener en nuestra calculadora el coseno del ángulo, el ángulo beta, entonces tendríamos para beta 133 grados. Ahora, ¿qué también podemos saber? Necesitamos el valor de m. Para ello, podríamos partir de esta fórmula, que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta es igual a 1. El coseno cuadrado de alfa, recordemos, nosotros tenemos coseno de alfa es igual a m, por tanto, aquí me quedaría m al cuadrado. Y por acá nos quedaría 1 más el coseno cuadrado de beta. Vamos a pasar acá con más y él nos quedaría con menos. Es decir, menos 0,688. Todo esto elevado al cuadrado. Si nosotros queremos eliminar esta potencia, tendríamos que elevar al cuadrado ambos miembros. De lo que me quedaría lo siguiente, más menos. En nuestra máquina vamos a ver cuánto nos queda este valor, 0,726.
Lo que estamos haciendo es ubicar aquí una raíz y por acá otra. Pero cuando nosotros colocamos una raíz, no olvidamos siempre poner más y menos. En este caso la potencia se eliminaría con el índice y nos quedaría solo m. Es decir, tenemos dos valores. En la primera parte vamos a hacer que m es igual a 0,726. Luego tomaremos el otro valor menos 0,726. Vamos a desarrollar el ejercicio primero con este valor positivo. Entonces, el vector nos quedaría de la siguiente manera. F, 150 kilómetros, que multiplica, ya hemos encontrado m, y nos quedaría 0,726, esto para i, menos 0,688, esto para j, y ya tenemos el vector. Ahora sí, podremos graficarlo. Podemos graficar. ¿En qué cuadrante estaría más y menos? En el primer cuadrante, más. En el segundo cuadrante, menos. En el tercer cuadrante, menos. Y en el cuarto cuadrante tendríamos más y menos. Es decir, así. Por aquí tendríamos las y, aquí x. Pongamos también el norte, el sur, el este y el oeste, y dibujemos nuestro vector. Este es el vector f, y la marca de este cuadrante es más para x y menos para y, que cumple con los signos de nuestras coordenadas del vector unitario. Ahora pongamos los ángulos. Sabemos que desde el eje y hacia el vector, aquí vamos a tener beta. Por este otro lado, nos va a quedar el ángulo phi, de esta manera. En esta posición tendremos al ángulo geográfico ρ. Y por aquí va a haber la coincidencia de dos ángulos, alfa y tita. Vamos a poner la lista de ángulos. Ya sabemos que es tita, phi, ρ, y para los ángulos directores, alfa y beta. Yo ya tengo beta, encontré el valor de beta que era de 133 grados. Ya encontramos aquí este valor, 133. Si ya tenemos este valor de beta, 133, nosotros podremos encontrar ρ. Porque miren, en todo el eje y, del y positivo hasta el y negativo, valdría 180. Si le resto los 133, 180 menos 133, tendríamos ρ. Vamos a ver, 10 menos 3 es 7, 4, y nos quedaría 47 grados, haciendo esa resta. Entonces, miren, hasta aquí a 180, si le resto beta, que era de 133, me quedaría el ángulo ρ, 47. Si tengo 47 grados y todo el cuadrante vale 90 grados, pues ¿cuánto le falta a 47 para completar 90?
En este caso nos faltaría 43 grados y eso sería θ, porque 47 y 43 suman 90. Ahora, este θ coincide con alfa, entonces también podremos poner aquí 43 grados. Ahora, ¿cómo encontramos el valor de phi? Todo este valor vale, dándonos toda la vuelta, sería 360 grados. Pero si a 360 grados le resto el valor de θ, que es de 43, me quedaría 7, 1. ¿No es cierto? Miren, aquí quedaría 10 menos 3, 7, 6 menos 5, 1, y me quedaría aquí 317 grados. Muy bien. Entonces ubicamos aquí 317 grados. Hemos encontrado los ángulos. Ahora, ¿qué nos pide el problema? Nos dice expresar este vector en función de sus vectores base. Bueno, entonces lo que tendríamos que aplicar aquí simplemente es la multiplicación de 150 por cada uno de los términos que tenemos aquí en el paréntesis. Y ese valor nos quedará para el literal A, F, va a quedar descrito de la siguiente manera: 150 por 0,726 me quedará un valor de 108,9 en I. Bueno, me van a decir, pero usted siempre utiliza 3 decimales. Pues en este caso el cálculo me bota apenas solo con 1. Pues ya no hay que poner los demás. 108,9 en I. Y para el otro, 150 por 0,688 nos quedaría 103,2 en J. Y esto en kilómetros. Y ya tendríamos resuelto el literal A. Ahora para el literal B nos piden las coordenadas rectangulares. Pues no es más que simplemente escribir el mismo vector, pero sin los vectores unitarios. Pues es 108,9 punto y coma 103,2 y afuera kilómetros. Y ahí tendríamos el vector. Aquí debemos poner el negativo, que casi se nos queda en el limbo. Bueno, sigamos. Ahora en el literal C, coordenadas polares, sabemos que el vector F va a estar representado de la siguiente manera: el módulo 150 kilómetros, punto y coma. Coordenada polar, pues tendrá un ángulo polar. ¿Cuál es el ángulo polar? Phi, 317 grados. Y ahí tenemos en coordenadas polares. Pongámoslo aquí. Coordenadas en función de sus vectores base. Esto sería en coordenadas rectangulares. Y esta respuesta en coordenadas polares. Vamos a ir al literal D, las coordenadas geográficas. Entonces el vector quedaría de la siguiente manera: 150 kilómetros. ¿De dónde a dónde? Desde el sur hacia el este con el ángulo geográfico ρ, sur-este. Y el ángulo ρ es de 47 grados. Sur-este. Y tendríamos las coordenadas geográficas. Y tenemos ya el ejercicio
resuelto. Ahora en la segunda parte vamos a utilizar el otro valor de m. Entonces el vector me quedaría 150 kilómetros. Ahí tenemos que multiplica a menos 0,726 en y el otro menos 0,688 en j. Ahora ya cambia. Antes tendríamos más y menos. Ahora tenemos menos y menos. ¿Eso en qué cuadrante está? En el tercer cuadrante. Entonces dibujamos este vector en el tercer cuadrante. Ahí lo tenemos. Vamos a poner por aquí la y, acá x, y también el norte, el sur, el este y el oeste. El vector está ubicado en el tercer cuadrante. Aquí la marca de este cuadrante es menos y menos. Ahora, tenemos 150 kilómetros. Aquí pongamos el vector f. 150 kilómetros, que es el módulo, y el unitario ha cambiado de signos para i y para j. Pongamos los ángulos. Vamos a poner aquí para tita, para phi, para rho, alfa y beta. Así vamos a poner los valores. Sabíamos que beta era 133. Beta 133 grados. Ahora ubiquemos los ángulos acá. Desde aquí hacia el vector hemos dicho que va a estar el ángulo polar phi. Si sale de aquí, desde el eje X positivo hasta el vector de esta forma, esto es alfa. Desde el eje negativo Y hacia el vector sería rho, el ángulo geográfico. Aquí, en esta partecita, tendríamos tita, y por acá tendríamos a beta. Tenemos beta, 133. Si a 133 le sumo 90, ya tendría phi. Entonces, 133 más 90, nosotros tendríamos 3. 9 y 3 son 12 y 223 phi. 223 grados. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Ya tengo este valor de 223. Si yo le resto 180 de 223, entonces me quedaría tita. Vamos a hacerlo. Entonces, menos 180. 3 de 0, 3. 12 de 8, 4. Y lo que me quedaría es 43 grados. Entonces, tita, 43 grados. Si tita vale 43 grados, ¿cuánto valdrá rho? Lo que me falte para llegar a 90. Entonces, esto sería 47 grados. Nos faltaría alfa, pero ya tengo rho. Rho es 47. Si a 47 grados yo le sumo 90 de este otro cuadrante, y tendría alfa. Y me quedaría 7 y 9 y 4, 13. 137 grados. Vamos a responder los literales. Empezamos. El literal A, función de sus vectores base.
Entonces, para A, f en función de sus vectores base. Vamos a poner aquí negativo 108,9 en i, multiplicando este valor por 0,726 y 150 por 0,688 nos dará un valor de menos 103,2 en J. Y los kilómetros ubicaríamos afuera de esta pared. Ahí tenemos el vector F. Ahora para el literal B, creo que nos pedían coordenadas rectangulares. Sí, entonces, coordenadas rectangulares no es más que 108,9, punto y coma, menos 103,2, y esto en kilómetros. Si tenemos el vector ahora para el literal C, serían las coordenadas polares. F, módulo 150 kilómetros, y el ángulo phi, que es el polar, 223 grados. Ahí está en coordenadas polares. Acá tendríamos en coordenadas rectangulares y en coordenadas de sus vectores base. Nos falta el literal D, que nos pide el vector F, en coordenadas geográficas. Entonces, el módulo 150 kilómetros. ¿Desde dónde sale el vector? Desde el sur y se dirige hacia el oeste. Desde el sur hacia el oeste. El ángulo ρ, 47 grados. Hacia el oeste. Coordenadas geográficas. Y ya hemos completado todos los literales. Ahora sí, hemos terminado el ejercicio en su totalidad, con los dos valores de n. Никому не нужна, никому. A continuación tenemos el siguiente problema. Esta vez ya es una aplicación de lo que nosotros hemos venido estudiando en los demás videos anteriores, los cuales reflejaban las coordenadas de cada vector. Por tanto, ustedes tienen que ya de alguna manera identificar rápido las coordenadas de los vectores y los ángulos. Recuerden que eran 5. Teníamos el ángulo phi polar, el ángulo rectangular que le denominábamos θ, el ángulo ρ, que era el ángulo que nos daba las coordenadas geográficas, y teníamos unos dos restantes que eran alfa y beta, que eran los ángulos directores. Entonces eso tenemos que tener bien claro para pasar ya a las aplicaciones. Hallar el vector resultante de dos vectores fuerza de 4 kilopollios y 3 kilopollios en un punto cero y formando un ángulo de 90 grados, 60 grados, aplicar el método analítico luego del paralelogramo y polígono vectorial. Bien, entonces, vamos a partir de una fórmula. Decimos que todo vector viene representado en sus coordenadas rectangulares como en su módulo por el coseno del ángulo polar. Así nosotros teníamos la formulita. Punto y coma. Y también decíamos que A por el seno de phi. Estas son las coordenadas rectangulares. Apliquémosle a nuestro ejercicio. Para poder sumar o restar vectores, lo primero que tenemos que hacer es descifrar o encontrar los vectores
en sus coordenadas rectangulares o en coordenadas de sus vectores base. Ahí se nos hace más fácil operar. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Como nos habla de fuerza, yo voy a poner la fuerza F1. La fuerza F1. Eso será igual a F por el coseno de phi y F por el seno de phi. F1, ¿no? El vector F1. Ahora, tendríamos F1. ¿Cuánto nos dará este valor? Vamos a calcular. F1, ¿cuánto vale? 4 kilopollios. En un punto O y formando un ángulo de 90 grados. Yo lo que estoy haciendo es que un vector, el vector F1 esté aquí y el vector F2 esté en esta posición. Ahí los dos vectores van a tener 90 grados. Entonces, si yo veo F1, el ángulo phi será de 0 grados. Entonces, coseno de 0 grados, punto y coma, 4 kilopollios por el seno de 0 grados. Si nosotros calculamos esto, sabemos que este vector está dado por 4 kilopollios por el coseno de phi, nos quedará 4. Coseno de 0 es 1 por 4, 4. Y el seno de 0, 0 por 4 es 0. Y esto nos quedaría en kilopollios. Ahí tenemos nuestro vector en coordenadas rectangulares para 1. Ahora, para F2. Partiendo de la misma fórmula, nos quedaría F2 por el coseno de phi, punto y coma, F2 por el seno de phi. Bien, tenemos F2. ¿Cuánto vale el módulo? 3 kilopollios. 3 kilopollios. Por el coseno, ¿de qué ángulo? Aquí tenemos 90 grados. Ese sería nuestro ángulo polar. Entonces, coseno de 90 grados. Y 3 kilopollios por el seno de 90 grados. Bien. Encontrando estos valores, coseno de 90 es 0. Entonces, lo que nos queda aquí es 0. Y seno de 91 por 3, 3. Y nos quedaría en kilopollios. Bien. Para encontrar la resultante, tenemos que sumar F1 y F2. Entonces, aquí voy a aprovechar poniéndole a F1 aquí abajo. F2 y F1. F1 era 4 con 0 kilopollios. Si sumamos aquí F2 más F1 o F1 más F2, lo que vamos a tener es la resultante de los dos vectores. Y eso me dará 4 más 0, 4, punto y coma, 3 más 0, 3. Y ahí tendríamos nuestro vector resultante de la forma analítica. ¿Sí? Aquí está, método analítico. Ahora vamos a hacer lo del paralelogramo. Hacemos un plano cartesiano. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Tenemos Y, X. Aquí voy a poner el primer vector. En esta posición.
Y para el otro voy a hacer en esta posición. El vector F2. Si nosotros proyectamos de esta manera, y desde aquí, también una paralela a este eje, tendríamos este punto de unión, y el vector resultante estará dado de esta manera. Este sería el vector resultante. Las coordenadas rectangulares de este vector serían 4 y 3. Ahí tendríamos este vector resultante en coordenadas rectangulares. Aquí viene el asunto. Dice, pero esta no es la respuesta. Pues creo que tenían el valor en otra coordenada. Pues no hay problema. Ustedes de aquí ya pueden transformar este vector a las demás coordenadas. Recuerden, son 5. Entonces, de aquí yo puedo poner 4i más 3j y ya tendríamos en coordenadas vectores fácil. O simplemente pasaríamos a coordenadas polares o a coordenadas geográficas, etc. Y vamos a obtener el mismo vector, pero en diferente coordenada. Aquí tendríamos que poner los kilopodios. En la otra, dice, y polígono vectorial. ¿Cómo es eso? Aquí vamos a hacer del vector, vamos a partir del vector F1. Voy aquí a poner un plano cartesiano pequeñito como referencia. Y digo que en esta parte va a estar el vector F1. Bien. Esta es la cola del vector. Y que tiene en donde está la flecha, va a ser la cabeza del vector. En la cabeza del vector siempre va a empezar el otro que le siga. Es decir, aquí yo también voy a hacer otro plano cartesiano de referencia para en este plano cartesiano ubicar el segundo vector. Y nos dice que es de 3 kilopodios, F2, hacia arriba, de esta manera. Y para cerrar este polígono, lo que hacemos es desde la cola del primer vector hacia la cabeza del segundo vector, y si fueran 3 o 4 vectores, del último vector, ¿no? Entonces, sería de esta forma, tendríamos el vector resultante. Aquí tenemos paralelogramo y poligonal. En la segunda parte tenemos un ángulo de 60 grados entre los dos vectores. Es decir, vamos a dibujar por aquí un plano cartesiano. Aquí yo tengo el punto O. En esta parte voy a dibujar al vector un poco sentado para que se vea el vector F1 y el vector F2. Entre los dos van a tener 60 grados, más o menos por aquí. Este será el vector F2. Y aquí tenemos un ángulo entre los dos de 60
grados. ¿Ya? Apliquemos nuestra fórmula. Ubiquemos también los ejes. Bien. Para F1, ¿cómo nos quedará nuestro vector en coordenadas rectangulares? 4 kilopolvios por el coseno. Seguimos, ¿no? Aquí estamos en F1. F1. Entonces, 0 grados. Punto y coma. 4 kilopolvios por el seno de 0 grados. Este vector quedará mostrado como coseno de 0, seno de 0 es 1, aquí me daría 4, punto y coma 0, esto es kilopolvios. Ahí lo tenemos. Para F2, la misma fórmula. F2. ¿Cuánto vale F2? El módulo. 3 kilopolvios. Entonces tendríamos 3 kilopolvios por el coseno del ángulo phi de este vector F2. ¿Cuánto es? 60 grados. Porque en el primer cuadrante, recordarán ustedes, aquí coincidía el ángulo θ, el ángulo phi y el ángulo alfa. Entonces tenemos 60 grados. Y por el otro lado tendríamos 3 kilopolvios por el seno de 60 grados. Bien. Ahora tendríamos F2 1,5. Porque el coseno de 60 es 0,5 por 3, 1,5. Y el seno de 60 por 3 kilopolvios, lo que nos quedará es 2,598. Y por acá le vamos a poner kilopolvios. Y ya tenemos ahí los dos valores. Hagamos la suma. Voy a aprovechar que tengo F2 y voy a poner más F1. F1 hemos dicho que era 4 y acá 0 kilopolvios y sumamos, ¿no? 1,5 y 4, esto me dará resultante, esto será 5,5. Punto y coma, 2,598. Esto en kilopolvios. Y ahí lo tenemos. Este valor está en coordenadas rectangulares. Si ustedes necesitan esta resultante en cualquiera de las otras coordenadas, pueden ustedes transformar viendo los videos anteriores. Pero al parecer la respuesta creo que me piden en coordenadas rectangulares. Bien, de aquí también podría sacar el módulo aplicando Pitágoras. Recuerden, esto es X y esto es Y. Bien, ahora, ¿qué nos queda por hacer? El método del paralelogramo. Pues para hacer el método del paralelogramo, lo único que haremos es simplemente este vector F1, llevarlo hacia la cabeza del vector F2, de esta forma. Ahí. Y este vector F2, llevarlo a la cabeza del otro vector. Paralelos, ¿no? Y tendríamos ahí. ¿Sí? Y uniríamos este vector, pongámosle con otro color para diferenciar, y nos quedaría lo siguiente. Este vector E. Ese sería el vector resultante. Como ven, está en el primer cuadrante. Vamos a la segunda parte de esta última pregunta, polígono vectorial. ¿Qué hemos dicho? Ponemos un plano cartesiano referencial y en este plano cartesiano vamos a dibujar al primer vector, en este caso F1.
Ahí lo tenemos a F1. F1. Luego, por este otro lado, hago otro plano cartesiano y en este segundo plano cartesiano voy a dibujar el vector 2, que era F2 tenía 60 grados, entonces más o menos por aquí, ¿no? Ahí está. 60 grados, aquí hay 60 grados. Bien, miren, la cola del vector, la cabeza del vector. A continuación, el siguiente vector, cola del vector, cabeza del vector. Y unimos la parte inicial con la final. Y aquí estará la resultante. Y hemos terminado el método poligonal. Esa es una aplicación de los vectores. Seguiremos viendo algunas más en próximos videos. Un agradecimiento otra vez a Luis. Siempre hacemos este trabajo con mucho cariño para ustedes. Esperemos seguir teniendo su apoyo. Denle like, suscríbanse y escríbanos también algunos problemas de física que quisieran ustedes pues saber cómo se resuelven. No me queda más que decirles mil gracias. До свидания. Мне нужна моя страна. Jamendo.com